En el corazón de Arabia Saudí, en la ciudad santa de la Meca, se desarrolla un escenario insólito. Violentas tormentas y relámpagos sacuden el paisaje, mientras impresionantes vídeos muestran a peregrinos arrastrados por la fuerza del viento y torres de alta tensión inclinadas sobre las calles. Estas tormentas no son hechos aislados, sino que forman parte de una serie de fenómenos meteorológicos inusuales y a gran escala. Está ocurriendo algo extraño e inquietante. Imagínese que usted es el investigador que tiene que desentrañar el misterio de estos acontecimientos extraordinarios en la Meca. Los peregrinos que han viajado hasta allí en busca de paz y conexión espiritual se encuentran ahora confundidos e incluso asustados. Estamos acostumbrados a asociar los lugares sagrados con la calma y la serenidad, pero aquí, en la ciudad donde se encuentra la Kaaba, reina el caos. ¿Cuál puede ser la causa de estos fenómenos inexplicables? Algunos pueden apuntar al significado más profundo de la Kaaba, una estructura venerada en el Islam que se remonta a la época de Abraham e Ismael, pero hay algo más allá de las explicaciones tradicionales. Al profundizar en esta enigmática historia, nos enfrentamos a una pregunta que persiste en nuestras mentes: ¿qué está ocurriendo realmente en la Meca? A lo largo de los años, la majestuosa Kaaba sigue rodeada por las ondulantes colinas de Safa y Marwa. Cada año, un mar de devotos musulmanes emprenden el viaje sagrado conocido como Hajj, el viaje a la Kaaba, que personifica la esencia de la unidad, la igualdad y la sumisión a la voluntad divina. La Kaaba, una imponente estructura tallada en granito, está rodeada por un velo de seda negra e hilo de oro, conocido como kiswa. El color negro simboliza la humildad y sencillez de la fe islámica y sirve de recordatorio constante a los fieles de su común humanidad e igualdad ante el Creador. Escondida en una esquina de la Kaaba hay una misteriosa piedra negra, venerada por los musulmanes como regalo del arcángel Gabriel al venerado profeta Abraham. Peregrinos de todo el mundo quieren tocar o besar esta piedra, imitando el gesto del profeta Mahoma. Esto forma parte de los rituales sagrados. Sin embargo, la Kaaba va más allá de su función puramente física y se convierte en el centro de las oraciones diarias de los musulmanes. La dirección de la Kaaba, conocida como la Qibla, guía a los fieles en su namaz estén donde estén, creando un sentido cultural de unidad entre la vasta comunidad musulmana mundial como epicentro espiritual del Islam. La importancia de la Kaaba va más allá de su presencia física. Siempre ha sido un faro de fe y devoción, por lo que es comprensible que el Hajj anual a la Kaaba se convierta en un viaje sobrecogedor. Millones de peregrinos ataviados con túnicas blancas, símbolo de pureza e igualdad, se reúnen en la Meca. Una atmósfera espiritual inunda el aire cuando personas de distintos orígenes se reúnen para rezar, trascendiendo las fronteras de raza, nacionalidad y condición social. Los fieles circunvalan la Kaaba en sentido contrario a las agujas del reloj en 7 círculos, un ritual que refleja la unidad de la humanidad ante el Dios único. Pero detrás de estos rituales y cultos se esconde una pregunta que resuena en el corazón de todos los creyentes: ¿cuál es el verdadero significado del esplendor de la Kaaba? La historia de la Kaaba es un revoltijo de relatos de devoción y milagros. Se dice que el profeta Mahoma y sus seguidores liberaron la Kaaba de la Meca de los ídolos y la consagraron al culto del único Dios verdadero. De este modo, la Kaaba se convirtió en un faro del monoteísmo, reflejo de las enseñanzas transmitidas por Abraham. Su historia atestigua siglos de resistencia y reconstrucción tras catástrofes naturales y conflictos, cada una de ellas impulsada por el deseo de preservar la santidad del lugar y reforzar así su permanencia. Recientemente, sin embargo, perturbaciones inusuales han sacudido el mundo en torno a la Kaaba y suscitado muchas preguntas. ¿Qué ha ocurrido realmente en torno a la Kaaba de la Meca, Arabia Saudí, donde se encuentran los lugares más sagrados del Islam? Fuertes tormentas y lluvias torrenciales han devastado la región y afectado a los peregrinos. Se cerraron las escuelas y reinó el caos mientras los fieles realizaban el tawaf, la circunvalación ritual de la Kaaba. De repente, los peregrinos se mojaban y resbalaban por los senderos empapados de lluvia, y las condiciones oceánicas dejaron su huella en el impacto y la fuerza de los singulares fenómenos meteorológicos. Todo empezó con una notable intervención de la naturaleza. Las inundaciones anegaron el suelo y convirtieron la Meca en un río embravecido que desafió la grandeza del lugar santo. Peregrinos y residentes se vieron anegados por las masas de agua y desafiaron la aridez típica de la región. Cuando aún se estaban recuperando de las inundaciones, una invasión de langostas asoló la zona, como para ampliar aún más los límites de la percepción humana. Estas voraces nubes invadieron la tierra, amenazando los cimientos mismos y la esencia de la vida cotidiana. Las langostas, que recordaban inquietantemente a las plagas bíblicas, aparecieron de repente en la ciudad santa.
Pero justo cuando todos pensaban que estaban a punto de presenciar las pruebas más extraordinarias que la naturaleza puede ofrecer, el cielo sobre la Meca se desplomó en una serie de tormentas catastróficas. Retumbantes truenos resonaron en los valles que rodean la Kaaba, y estas condiciones fueron similares a las de un huracán en 2015 que provocó la caída de una grúa sobre la Gran Mezquita, o Masjid al-Haram, en el borde de la Kaaba, matando a más de 100 personas, e hiriendo a cientos más. Como consecuencia, las autoridades locales de la Meca anunciaron el cierre de las escuelas en algunas zonas de la ciudad y decidieron impartir las clases a través de una plataforma de aprendizaje en línea, alegando que se trataba de una medida de seguridad para todos los participantes. Sin embargo, los recientes acontecimientos en torno a la Kaaba han causado confusión y han dado lugar a especulaciones sobre su significado físico o espiritual. Uno de estos fenómenos es el eco de la lectura del Corán. Leer el Corán en la Kaaba, el lugar más sagrado del Islam en la Meca, tiene un profundo significado en el corazón de los musulmanes devotos. Leer el Corán de pie en su recinto sagrado se considera un profundo acto de conexión espiritual con la propia fe. Es la culminación de la peregrinación espiritual y una oportunidad única de acercarse al edificio sagrado. Leer el Corán en la Kaaba trasciende lo físico y se convierte en un acto profundamente espiritual y simbólico. Establece una conexión directa entre el creyente y lo divino, ya que las palabras del Corán se consideran una revelación directa de Alá. La práctica de la lectura en la Kaaba refuerza el sentimiento de presencia espiritual y devoción y fortalece la conexión entre el individuo y su fe trascendente. Por ello, durante el mes sagrado del Ramadán, fijado en el calendario islámico, muchos creyentes acuden a la Kaaba para realizar largas oraciones y leer el Laylat al-Qadr, la noche del poder. Se trata de otra ocasión especial en la que los fieles buscan la cercanía espiritual a través de la lectura sagrada. Cabe destacar que la lectura en la Kaaba no es solo un acto ritual, sino también una oportunidad para una profunda reflexión espiritual. Los creyentes suelen sumergirse en los versículos en busca de guía y comunión con Alá. Así, leer el Corán en la Kaaba es un eco, una experiencia que trasciende los sentidos y penetra profundamente en el alma de quienes la viven. Sin embargo, los misteriosos sucesos acaecidos recientemente en la Kaaba de la Meca han desatado la especulación y han llevado a muchos a preguntarse si tales acontecimientos trascienden la naturaleza y entran en el ámbito espiritual y misterioso. Algunos interpretan estos sucesos como presagios del fin de los tiempos, sobre todo teniendo en cuenta los intrigantes detalles de estos fenómenos inusuales. Sin embargo, la pregunta sigue en pie: ¿son estos acontecimientos realmente señales del fin de los tiempos o simples manifestaciones naturales del orden divino? Pero, ¿cómo pueden interpretarse las inundaciones, los huracanes y las invasiones de langostas como signos del fin de los tiempos? La idea de las inundaciones como heraldos del fin de los tiempos es un tema que puede encontrarse en diversas tradiciones religiosas. Tanto en el cristianismo como en el Islam, por ejemplo, hay relatos que vinculan las inundaciones catastróficas con el camino de la humanidad. Veamos la visión islámica de los signos del fin de los tiempos. En el Islam, los signos apocalípticos, denominados signos de la hora, o signos del apocalipsis, se dividen en signos menores y mayores. Los signos menores incluyen referencias a catástrofes naturales como inundaciones, que se espera que ocurran con una frecuencia cada vez mayor. Estos signos menores se interpretan como una advertencia a los creyentes para que afronten el terrible juicio. Sin embargo, es importante subrayar que el Islam considera estos acontecimientos como una oportunidad para la reflexión espiritual y no como profecías definitivas. Una inundación catastrófica puede verse como una prueba de fe y una oportunidad para que una comunidad se una en solidaridad y apoyo mutuo. Sin embargo, a menudo se asocia con el diluvio de la época de Noé, ampliamente conocido y citado a menudo como ejemplo de intervención divina. Según la tradición islámica, Noé fue enviado por Alá para guiar a su pueblo, que se había hundido en el pecado y la incredulidad. Como el pueblo ignoró su advertencia, fue castigado por un gran diluvio enviado por Alá para limpiar la tierra. La historia subraya la idea de que las catástrofes naturales pueden interpretarse como castigos divinos, y hacer que los creyentes reconsideren a fondo su comportamiento y sus creencias. También presenta signos menores que muchos musulmanes creen que precederán al fin de los tiempos descrito en las escrituras islámicas. Las inundaciones y otras catástrofes naturales suelen considerarse un recordatorio de la fragilidad de la vida humana y de la importancia de buscar el perdón y la guía de Alá. Sin embargo, el Islam subraya que solo Alá conoce el momento exacto del fin de los tiempos. Otra interpretación es que las inundaciones podrían ser una advertencia divina a la humanidad para que corrija su modo de vida y vuelva a la justicia y la benevolencia.
Los fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones, se consideran una prueba de la fe y la resistencia de una sociedad y brindan a los creyentes la oportunidad de demostrar caridad, compasión y solidaridad a un nivel más profundo. Las inundaciones y otras catástrofes naturales ponen de relieve la fugacidad de la vida terrenal y la importancia de preparar el alma para la vida eterna, destacando la vulnerabilidad de la humanidad ante las fuerzas de la naturaleza y la soberanía de Alá. Curiosamente, desde una perspectiva espiritual, las inundaciones pueden interpretarse como una purificación simbólica, al igual que el agua purifica y renueva. Estos sucesos catastróficos pueden entenderse como una llamada a la purificación espiritual y al arrepentimiento. La historia del diluvio en tiempos de Noé, que aparece tanto en la Biblia como en el Corán, ilustra esta idea de purificación y renovación. En última instancia, la interpretación de estos acontecimientos depende de las perspectivas individuales y de las creencias personales. Si se ven como presagios del fin de los tiempos, un recordatorio de la fugacidad de la existencia humana o una llamada a la reflexión espiritual y a la acción responsable. Estos acontecimientos nos desafían a profundizar en nuestra fe y a esforzarnos por comprender mejor la naturaleza y el propósito de la vida, y exigen a los creyentes que estén alerta y dispuestos a mostrar justicia, bondad y compasión, sean cuales sean las circunstancias. Que Alá nos ilumine y fortalezca en nuestro camino espiritual y nos ayude a reconocer las señales y a responder con fe y discernimiento. Que encontremos consuelo y guía en las escrituras y las enseñanzas de los profetas y vivamos nuestras vidas de acuerdo con los principios de justicia, bondad y compasión. Tenemos la bendición de estar bajo la protección de Dios.